La gran consulta que surge después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es Contralor, ¿cómo va a ser la Contraloría? ¿Se va a publicar? ¿Qué es lo que van a hacer con las declaraciones juradas? Bueno, en primer lugar, hoy nos vamos a dar por notificados de la sentencia de la Corte. Estamos analizando tanto las manifestaciones vertidas en los votos de la Corte que rechazan la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República, de modo que también tenemos que interpretar las normativas que ordenan a la Contraloría el cumplimiento de lo peticionado en el juicio de amparo. ¿Qué significa eso? Tenemos que analizar específicamente la sentencia, el acuerdo y sentencia de segunda instancia, que es la que confirma la sentencia de primera instancia, a los efectos de dar cumplimiento a dicha sentencia, que a nuestro entender queda firme y obliga a la Contraloría en este caso, a dar cumplimiento a lo peticionado en el juicio de amparo. Y acá hay algo que amerita que se analice un poco, porque creo que siempre generó muchas dudas. Inclusive yo en un programa hace unos meses había manifestado, ¿verdad?, que había cierta duda acerca de cómo se cumpliría esta orden judicial. Ocurre que en la sentencia de primera instancia que hace lugar al amparo planteado por el periodista Juan Carlos Lescano Flecha, bajo patrocinio del doctor Ezequiel Santagada, en la parte resolutiva ordena la entrega de dicha información al peticionante. En la parte resolutiva del acuerdo de sentencia que confirma dicha sentencia de primera instancia, también hace alusión a que la Contraloría debe entregar la información al accionante. ¿Por qué esto es? Porque normalmente una solicitud de acceso a la información pública lo que precisamente pretende es recibir esa información. Por dicho motivo, había una duda acerca de si es que nosotros podríamos publicar la declaración jurada o simplemente tendríamos que entregar esa información al accionante. Si se analiza la parte resolutiva de ambas sentencias, la respuesta pareciera ser que se debe entregar la información al accionante. Ahora bien, después de haber analizado a mayor profundidad la argumentación vertida, tanto en el exordio como en todo el cuerpo de ambas resoluciones, y por sobre todo teniendo en cuenta la petición realizada en el juicio de amparo, así como los votos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, llegamos a la conclusión que tenemos la obligación de subir a nuestra página web las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos peticionados en ese juicio de amparo, es decir, de los funcionarios públicos de las altas autoridades que son del año 1998 hasta diciembre del año 2017. Explicamos esto de la siguiente manera, porque existe alguna duda sobre el tema. El voto del acuerdo y sentencia, perdón, la sentencia de segunda instancia que confirma la sentencia de primera, en el voto del doctor Pedro Mayor Martínez se explica la obligación de la Contraloría de publicar las declaraciones juradas y no de entregar. Después también, por el sentido de congruencia que nos rige a nosotros, tenemos que también entender que la petición del amparo es la publicación de las declaraciones juradas. O sea, lo que se pidió es que se publique, no se pidió que se entregue. Entonces, si tenemos en cuenta lo que el accionante del amparo solicita, más lo que analizó el Tribunal de Apelaciones, específicamente en el voto del doctor Pedro Mayor Martínez, ya tenemos razón suficiente para publicar. Pero si a esto sumamos las expresiones vertidas en el fallo de la Corte, donde sin duda alguna sostienen los ministros de la máxima instancia judicial que dicha información debe darse a conocer a la ciudadanía, en virtud del principio de transparencia, de acceso a la información pública, de lucha contra la corrupción, y por ese motivo creemos que no tenemos ninguna otra opción más que cumplir con la sentencia de segunda instancia en el sentido de publicar las declaraciones juradas. Por último, una consulta breve, Contralor. Estamos hablando de cuántas declaraciones juradas aproximadamente? Bueno, no tenemos el número exacto actualmente. Presumimos
que estamos hablando de 50.000 funcionarios públicos y de 150.000 declaraciones juradas.